Hola, ¿qué tal? Me gustaría leer del libro del profeta Jeremías unos versículos del capítulo 31, en concreto del 35 al 37, donde podemos leer lo siguiente. Así ha dicho Jehová, quien da el sol para luz del día, y la luna y las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si esas leyes faltasen delante de mí, dice Jehová, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Así ha dicho Jehová, si se pueden medir los cielos arriba y se pueden explorar los cimientos de la tierra abajo, entonces yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aquí hay dos cosas importantes, o mejor dicho, una sola, pero expresada de dos formas distintas, que proclama, que anuncia el Señor, el Dios del pacto, ya que se utiliza el término, el nombre propio Yahvé. La primera, el día que deje de existir el orden natural de la creación, es decir, la secuencia día-noche o los movimientos del mar, entonces, y sólo entonces, la simiente o descendencia de Israel dejará de ser nación delante de Dios perpetuamente. En hebreo, perpetuamente literalmente dice por todos los días, por todos los días. Y luego añade lo siguiente, el día que se pueda medir el tamaño del universo o averiguar qué hay en lo profundo de la tierra, entonces el Señor desechará a la descendencia de Israel, a todos ellos, aquí es muy enfático, por todo lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho la descendencia, en hebreo tzera, la descendencia de Israel? En Jeremías 14, 20, 21 podemos encontrar la respuesta. Dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches ni desdeñes el trono de tu gloria. Acuérdate y no invalides tu pacto, Brit, tu pacto con nosotros. Así Dios responde a la pregunta que le había hecho un versículo antes, en el capítulo 14, versículo 19, Jeremías, al Señor, con estas palabras. Has desechado Maás, has desechado del todo Maás nuevamente. ¿A Judá? ¿Acaso tu alma abomina a Sión? Es interesante notar que en hebreo, cuando se utiliza exactamente el mismo verbo, primero en forma de infinitivo y después la misma raíz verbal en otra forma conjugada, en realidad lo que está haciendo el texto es dar un énfasis muy especial a las palabras que aparecen en él. Y esto es exactamente lo que ocurre aquí. En la versión castellana dice, concretamente en la Reina Valera actualizada, dice, has desechado del todo a Judá. En realidad el hebreo dice, has desechado a Judá. O sea que repite la misma idea. Aquí es muy, muy enfático. El apóstol Pablo enseña lo mismo que Dios le ha dicho a Jeremías en Romanos capítulo 11. ¿Acaso rechazó apoceo? Y aquí utiliza el mismo verbo que en la versión de los 70, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera.
Notemos también que en Génesis 22, 17 y 18, se recalca, después de la obediencia de Abraham al estar dispuesto a entregar a su hijo Isaac a instancias de la petición que Dios le había hecho, se recalca la promesa de bendición y de descendencia que había aparecido antes en el capítulo 12 y también en el 17. Y la forma es igualmente enfática, con el mismo recurso hebreo que antes hemos visto en Jeremías 14, 19. No hay margen para la duda. Dios no ha desechado a la descendencia de Israel. Este mismo vocablo, maas, es el que aparece cuando Israel le pide a Samuel que les gobierne un rey. Primera de Samuel 10, 19, la primera parte del versículo, dice así: Vosotros habéis desechado, este es el verbo, hoy a vuestro Dios. Y Dios, en un momento dado, puede desechar temporalmente a su pueblo. Segunda de Reyes 17, 20. Jehová desechó, más, mismo término, a toda la descendencia de Israel, es decir, a Israel y a Judá, por su pecado e idolatría, e incluso a Jerusalén, a Sión. Segunda de Reyes 23, 27, la segunda parte del versículo. Desecharé más esta ciudad que escogí, a Jerusalén. Pero vemos que temporalmente ocurre, como el Señor ha dicho, y sin embargo nunca va a desechar a su pueblo, a desechar a Sión, a Jerusalén, definitivamente, porque eso iría en contra de su carácter revelado. O sea, no lo que nosotros imaginamos acerca de Dios, sino cómo Dios se ha presentado a sí mismo, un Dios de palabra, un Dios fiel a sus promesas. Más adelante, en el libro del profeta Ezequiel, también se denuncia el pecado de Jerusalén, como representación de todo el pueblo, en estos términos: pero ella se obstinó contra mis decretos con mayor culpabilidad que las demás naciones, y contra mis estatutos, más que los países que están alrededor de ella, porque desecharon más mis decretos y no anduvieron según mis estatutos. Ezequiel 5:6. En términos similares se expresan los profetas Oseas en el capítulo 9 y Amós en el capítulo 2 y en el capítulo 5. Pero aquí el énfasis y el centro de la cuestión no es el pecado del pueblo o de la descendencia de Israel, que es mucho, que es grande y que en ningún caso se pasa por alto, sino más bien la fidelidad de Dios, con independencia de lo que haga el pueblo. En Levítico 26 hay unos versículos también muy interesantes, 43, a partir de la segunda parte del versículo 43 hasta el 45, que me gustaría leer, porque el lenguaje, el vocabulario, es muy similar. Dice: ellos serán sometidos al castigo de sus iniquidades, porque menospreciaron, es decir, rechazaron, utiliza nuevamente maas, el verbo hebreo. Menospreciaron mis decretos y porque su alma detestó mis estatutos. Aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechacé, maas. Es decir, que el pueblo rechaza a su Dios, pero Dios no rechaza a su pueblo.
No los rechacé ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto, brit, el término para pacto hebreo, con ellos. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Pero a favor de ellos, sigue diciendo, me acordaré del pacto, de este brit, con sus antepasados, con sus padres, a quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehová. Fijaos la firma, yo, el Señor. Ahora, ¿quién es el destinatario de todas estas palabras, de estos castigos temporales y de estas promesas incondicionales que hablan de restauración? El destinatario es el pueblo étnico de Israel, porque Tzera en el Antiguo Testamento, descendencia, significa los descendientes, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, en este caso. El Nuevo Testamento no podemos utilizarlo para colonizar el Antiguo Testamento, que es lo que hace una lectura, por ejemplo, supersesionista, es decir, la lectura que ve en lugar del pueblo de Israel como destinatario y beneficiario de todas estas promesas, ve en su lugar a la Iglesia, a un supuesto nuevo Israel o un Israel espiritual. Porque el Nuevo Testamento, mis queridos amigos, es tan judío como el Antiguo Testamento, porque continúa la historia de un pueblo, Israel, y de su Dios, el Señor. Por tanto, debe entenderse a la luz del carácter progresivo de la revelación, no como una enmienda a todo lo anterior. En otras palabras, la supuesta, así llamada, prioridad hermenéutica del Nuevo Testamento nunca puede servir para anular el Antiguo Testamento y apagar su propia voz. El Antiguo Testamento tiene su propia voz y el Nuevo Testamento puede iluminar las palabras del Antiguo, ampliar el sentido, pero lo que no puede es enmendar por completo al Antiguo Testamento, de manera que diga otra cosa distinta de la que decía, de la que dice. En caso contrario, incurrimos en una especie de supersesionismo canónico. Hay que leer la Biblia de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, es decir, de Antiguo a Nuevo Testamento, no de Nuevo a Antiguo. Por ejemplo, cuando los profetas de Israel predicaron al pueblo, denunciando su pecado, anunciando el juicio divino y también proclamando la gracia que en última instancia iba a proveerles de una restauración, no estaban enmendando la Torá, la ley. De la misma forma que cuando Jesús predicaba la buena nueva, anunciaba el Evangelio, al igual que sus apóstoles, no estaban enmendando la Biblia hebrea. Por otro lado, si nosotros pretendemos que el Antiguo Testamento diga algo distinto de lo que dice, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que todas estas promesas fueron hechas al Israel étnico, y que ahí la descendencia de Abraham lo que significa es a los descendientes, a los hijos de Abraham y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos, etc., estaríamos cometiendo una falacia de las varias que menciona Carson en una obra muy interesante que se llama Falacias exegéticas. Y él habla de una en particular
que es la transferencia completa y legítima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un término tiene distintas acepciones, distintos sentidos, tiene todo un campo semántico, no se puede trasladar todo ese campo o una parte de ese campo a todas las veces que aparece el término a lo largo de la escritura, porque no siempre significa lo mismo. Volveremos a esto en un momento. Lo que quiero recalcar es que no se puede leer el Nuevo Testamento en contra del Antiguo Testamento. Eso sería otra forma de supersesionismo, que podríamos denominar supersesionismo hermenéutico. Ni tampoco se puede definir el cristianismo en oposición al judaísmo, lo cual es un supersesionismo teológico. Veamos, al hilo de lo que estaba comentando en cuanto a esta falacia, el mal uso que se hace tantas veces de Gálatas capítulo 3. Este es un buen ejemplo que nos va a servir para exponer algunas cuestiones prácticas que nos harán ver, espero, cómo se malinterpreta el texto bíblico muchas veces, especialmente en este asunto de la descendencia de Israel. En Gálatas 3 hay varios versículos en los que el apóstol Pablo nos habla de la descendencia de Abraham. Y ahí vemos por el texto que está ampliando el sentido de descendencia, ya no es una descendencia meramente física o étnica, sino que es una descendencia espiritual. Por ejemplo, en Gálatas 3, del 6 al 9, dice lo siguiente: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sabed que los que se basan en la fe son hijos, huios, son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti, y aquí cita, por ejemplo, Génesis 12, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Más adelante, en el mismo capítulo 3 de Gálatas, versículo 29, aparece ese famoso texto que dice: y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Repito, ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia. En hebreo habíamos visto el término tsera, descendencia. Aquí utiliza la forma griega sperma, que por cierto es la que también emplea la Septuaginta, los 70, cuando traduce los textos que antes hemos leído del texto masorético hebreo. Conforme a la promesa, evangelía. Así pues, nos dice, los creyentes, también los gentiles, somos hijos, huios, y descendencia, sperma, de Abraham por la fe. Ahora bien, ¿anula esto la promesa dada o las promesas dadas a los descendientes de Abraham, no ya por la fe, sino los descendientes étnicos o físicos de Abraham? No. ¿Por qué? Pues porque sería un absoluto contrasentido tomar, en este caso concreto, en su contexto, lo que está diciendo Pablo con respecto a la descendencia de Abraham espiritual y aplicarla y consecuentemente anular el sentido original, como si no hubiera significado nada para aquellos que fueron los primeros receptores o destinatarios
de las promesas de Dios. Por cierto, no solamente de las promesas, también de las denuncias proféticas, también del anuncio de castigo, también del juicio y del exilio, aunque luego, finalmente, habría restauración. Pero todo eso fue para la descendencia de Abraham, según la carne, y lo que aquí dice Pablo es que por la fe también nosotros los gentiles podemos, de hecho somos descendencia en y a través del Mesías, de Cristo, que es la forma griega de la palabra, llegamos a ser descendencia de Abraham, hijos de Abraham por la fe. En Gálatas 3:16 abunda en lo mismo cuando dice, ahora bien, las promesas, evangelía, la misma palabra, a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia, sperma. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo. La Reina Valera utiliza a veces la palabra simiente y utiliza el mismo juego de palabras, singular y plural, no a unos descendientes, sino a uno solo, a un descendiente, a la descendencia, a tu descendencia, sperma, que es Cristo. Pero a partir de ahí, repito, algunos presuponen que el significado de hijos y de descendientes o de descendencia de Abraham hay que aplicarlos, según lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, a los textos veterotestamentarios del Antiguo Testamento, que hablan de hijos de Abraham y de descendientes de Abraham. Y eso lo hacen pese a que es meridianamente claro que en esos casos se está refiriendo exclusivamente al Israel étnico. Deuteronomio 1:8 dice, mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, padres, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a sus descendientes, Tsera, después de ellos. ¿De qué tierra habla? ¿De qué descendientes hablan estos textos? Y los que veremos a continuación, de la descendencia física de Abraham. Aquí no habla de Cristo, por supuesto, ni habla de descendientes espirituales, sino de aquellos que recibieron esta palabra y esta promesa de Dios. En Josué 24:3 dice, pero yo tomé a vuestro padre Abraham, del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia, Tsera, y le di por hijo a Isaac. Está muy claro de quién está hablando. En el Salmo 105:6 dice así, oh vosotros, descendientes, Tsera, de Abraham, su siervo, hijos, utiliza Ben, de Jacob, sus escogidos. Fijémonos que aquí hay otro recurso, en este caso un recurso poético que en hebreo es muy habitual, de paralelismo, donde ambos términos de este verso significan lo mismo. Por un lado, los descendientes, por otro lado dice hijos. Por un lado, Abraham, por otro lado, Abraham, su siervo, por otro lado, Jacob, sus escogidos. No se implica, sino se explicita con total transparencia que es a los descendientes de Abraham, a los hijos de Jacob, que es Israel, a quienes está dirigiéndose. Isaías 41:8, pero tú, oh Israel, eres mi hijo. Tú, oh Jacob,
a quien escogí. Es el mismo recurso literario, el paralelismo. Israel es Jacob, mi siervo, a quienes escogí. Pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia, Tsera, de Abraham, mi amigo. Y en todos estos pasajes que acabo de leer, los 70, la Septuaginta, traduce Tsera, descendencia, como sperma, que es la palabra justamente que emplea Pablo en Gálatas capítulo 3. Es decir, que hay una descendencia física y también una descendencia espiritual. Pero la descendencia espiritual no anula a la física, no deja de existir, tampoco en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 8:37, Jesús reconoce a los judíos, en este caso a los judíos que no creen en él, como descendientes, como sperma de Abraham. Juan 8:7 dice, sé que sois descendientes de Abraham, sperma, es decir, tsera. No obstante, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. O sea que una cosa no quita la otra. Es una descendencia física que está rechazándole, pero es descendencia de Abraham. También lo hace Pablo en Romanos 9:7, dice que ni por ser descendiente, ni por ser ellos los israelitas, ni por ser ellos descendientes de Abraham, sperma, son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Y aquí vemos muy cerca la una de la otra las dos acepciones, la física y la espiritual, del mismo término. El apóstol añade que hay una descendencia física, dice en Romanos 4:16, en la primera parte, por la ley, y otra espiritual, Romanos 4:16, la segunda parte, por la fe. Hay unos por la ley, otros por la fe. Hay unos descendientes físicos, otros espirituales. Hay una descendencia que es multitud, que es varias personas, muchas personas, y hay un descendiente que es uno solo, que es también el Mesías. Pero ninguno de estos anula a los otros. Es por esta última descendencia, la espiritual, como nos dice Pablo, que judíos y gentiles podemos decir que Abraham es el padre de todos nosotros. Romanos 14, la última parte del versículo 6. Y así, Pablo mismo puede decir que es descendiente físicamente de Abraham, literalmente utilizando la misma palabra, sperma de Abraham, en Romanos 11:1, y es así como Pedro predica en Hechos 3:25, diciéndole a la multitud de judíos que le están escuchando, vosotros sois, no fuisteis, no erais, no, sois hijos, utiliza huios, en plural, huioi, de los profetas y del pacto, Diatheke, que es la versión griega del término Brit. Hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, los patriarcas, diciendo a Abraham, en tu descendencia, sperma, serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de los descendientes físicos, ya que ni siquiera son creyentes, y les está reconociendo su condición de descendientes de Israel, descendientes de Abraham. Esteban, antes de ser martirizado, también reconoció que ellos eran quienes habían recibido la ley, aunque no la guardaron. Hechos 7:53. Como dice un autor,
el estatus pactual del pueblo judío permanece intacto, incluso a día de hoy. Sus palabras, textualmente, el pueblo judío sigue siendo la familia escogida de Dios. Y claro, el remate de esta deficiente interpretación del texto que hacen algunos y de este capítulo 3 de Gálatas es el versículo que me he dejado para el final. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y utilizan este texto como presunta prueba de que toda distinción entre judío y gentil ha sido eliminada. Y por tanto, según ellos, esto demuestra más allá de toda duda que la Iglesia, es decir, la suma de judíos y gentiles que creen en el Mesías, es ahora el Israel de Dios. En palabras de Gálatas 6:16, aunque como ya he dicho en otras muchas ocasiones, el texto, en mi opinión, no se refiere ni muchísimo menos a la Iglesia, sino a un Israel étnico, sea creyente o no, según se interprete, pero al Israel étnico, ya que en ningún lugar del Nuevo Testamento, y por supuesto el apóstol Pablo jamás se refiere a la Iglesia como Israel. Pues bien, este texto de Gálatas 3:28 es un texto que tiene que ver con la salvación, con el camino de salvación. Es un texto soteriológico que por lo tanto habla de que no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre amos y siervos, etcétera, a la hora de acercarse a la salvación que Dios nos ofrece en el Señor Jesucristo. Por supuesto que no. No hay dos pueblos de Dios, no hay dos caminos de salvación, y esto es lo que demuestra este texto. Sin embargo, la función de judíos y gentiles, como la de hombres y mujeres, o en tiempos del apóstol de amos y siervos, es diferente, es distinta. Sí, hay una nueva humanidad, Efesios 2, 15, 16, pero la unidad que encontramos en el Señor, gente de toda etnia, de toda nación, de toda lengua, hombres, mujeres, niños, ancianos, no significa que no haya distinción, que siga habiendo una distinción entre nosotros. Porque el gran problema, para quienes interpretan las cosas de este modo, a mi juicio equivocado, es que sí existen diferencias en cuanto a función. Si no, ¿para qué tenemos todos los códigos domésticos en el Nuevo Testamento? Si no hay diferencia entre padres e hijos en el Señor, ¿para qué hablarle a los padres de una manera, a los hijos de otra? Si no hay distinción alguna, ¿para qué hablarle a las mujeres de una manera, a los hombres de otra, a los amos de una forma, a los siervos de otra? Todos esos códigos que ya tienen que ver con los creyentes en el Señor y cómo deben comportarse, no tendrían ningún sentido si todos fuéramos iguales, si todos fuéramos una especie de magma indiferenciado. Por supuesto que a efectos de salvación todos somos iguales y todos nos salvamos de la misma forma, pero la función que cada uno desempeña es distinta. Tampoco es lo mismo que cada miembro del cuerpo del Señor. En la iglesia local, en la iglesia universal, tenemos personas que predican, otras que enseñan, unas que hacen un ministerio, que evangelizan, que ayudan, que tienen misericordia. Tenemos personas con distintos dones. Todo el mundo es diferente. No solamente no somos iguales, sino que todos somos muy distintos unos de otros. Soteriológicamente uno, pero eclesiológicamente hay una gran diversidad. Y por tanto, y con esto termino,
decir que ya los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob ya no tienen ninguna relevancia ahora que ha venido el Señor Jesús, porque Él es la descendencia de Abraham, es su simiente, como si eso invalidara la descendencia o la simiente física, no tiene ningún sentido. Es un error hermenéutico importante y es lo que hace que tantas veces las personas no lleguen a entender por qué sigue habiendo un propósito divino y un plan del Señor para también los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Y es que todas las promesas que se les hicieron a ellos van a cumplirse, como ya se cumplieron muchas de ellas, en ellos. Cuando el Señor se dirigió a ellos, tenía sentido lo que estaba diciéndoles a través de los profetas a ellos. Si no tuvo sentido para ellos, si ellos no pudieron verlo en su propia vida, entonces tampoco tendría sentido para nosotros. Y entonces, si solamente en el Nuevo Testamento vemos a la luz de una mayor revelación progresiva cómo se desarrolla el plan de Dios, si eso es lo único que importa y todo lo demás ha pasado a mejor vida, entonces no tenemos necesidad ni del Antiguo Testamento, ni del pueblo que custodió los oráculos del Señor, como dice en Romanos capítulo 3, ni en Romanos capítulo 9, el pueblo de quien son los patriarcas, la adopción como hijos, la entrega de la ley, y en última instancia de quien vino el Mesías. Todo eso ya no tendría ningún sentido si pensamos que la descendencia de Abraham es solamente la descendencia espiritual. Es más, y para mí también muy importante, todo lo que hemos comenzado leyendo en Jeremías convertiría a Dios en mentiroso si hoy día no hubiera pueblo de Israel como nación. La verdad es que a lo largo de toda la historia, siempre Dios ha tenido delante de sí una nación, su nación escogida. Siempre. Que habrá sido mayor o menor en número, que habrá sido a veces un pequeño remanente fiel, pero que siempre ha estado presente y que lo está todavía hoy en la actualidad. Así que, hermanos, tomémonos la Biblia en serio. Veamos estos pasajes sin anteojos de una determinada escuela de teología. Leamos la Biblia de izquierda a derecha y nos daremos cuenta de que Dios siempre sigue siendo fiel hasta día de hoy a su palabra, a sus promesas. Y esto es lo único que nos sostiene a nosotros, como creyentes gentiles en el Señor. Porque si Dios de verdad hubiera abandonado a su descendencia Israel físicamente, habría incumplido su palabra y nosotros no tendríamos ninguna seguridad en que el Señor vaya a cumplirla ahora con nosotros. Que el Señor os bendiga en estos tiempos de gran confusión y de tanto ruido, a entender quiénes son los descendientes de Abraham físicos, quiénes son los descendientes de Abraham por la fe, según la promesa, a través de su descendiente, el Mesías, y a entender que unos y otros debemos recibirnos y mutuamente convivir conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Que Él nos bendiga y nos guarde.